Zack se durmió en tus brazos. En los brazos y no despertó jamás. ¿Qué es? Que te hagas la vasectomía, dice que no llenes el planeta de guaguas como cuy. Escapado como puerco. No, me hago gay. ¿Qué es tan grandotes y creyendo en cucos? Mejor hagamos abrir el pico a la gente y salgamos de la duda. Tal vez has escuchado de métodos anticonceptivos, ¿sabes para qué sirven? Por supuesto, sí. ¿Para qué sirven? Para evitar la concepción. Para no tener hijos, pues. ¿Cuántos de estos métodos conoce usted? ¿Cuáles ha escuchado? He escuchado las pastillas, el condón. Los implantes, las pastillas, las inyecciones. ¿Cuántos serán? ¿Y tú has practicado alguno de estos? No. ¿Ninguno? Solo el condón, creo. No puedo, es bien. ¿Quién cree usted que utiliza más estos métodos anticonceptivos, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Las mujeres más. ¿Usted sabe si estos métodos anticonceptivos pueden correr riesgos en la salud para las mujeres? Obviamente que sí. Claro, obviamente. Creo que el cambio de las hormonas. Que se ponen la T y también les cae mal porque se engordan o se ponen muy flaquitas. Yo he visto que las mujeres sufren, ¿no? Porque viene dolor de cabeza, están mareadas o sienten cansancio también. Píldoras, inyecciones, parches anticonceptivos, preservativos femeninos, calendario fértil, anillo hormonal, implantes y para los hombres, vasectomía y preservativos. 7 contra 2. ¿Por qué será que hay más métodos anticonceptivos para mujeres que para los hombres? ¿Qué será? ¿Qué dicen ustedes? Comenten ahí. ¿Ha escuchado de la vasectomía? Sí. No. Sí. Sí. No, eso he escuchado. Sí, he escuchado. ¿Usted con un criterio, usted se haría la vasectomía? No, ¿para qué? El mundo tiene que crecer, la vida tiene que crecer. Es posible porque pues ya mucha gente en el mundo ya no alcanzamos. ¿Por qué no? Porque ya me sentiría inútil. Bueno para nada. No, ¿Por qué? porque todo a lo natural. Hay jóvenes o hay personas, hombres que no piensan que es malo, ¿no? Pero no es. ¿Por qué será que piensan que es malo? Porque algunos no saben, ¿no? ¿Usted para qué tipos de hombres piensa que debería aplicarse esta vasectomía? Para todos, por fin. No creo que haya alguna excepción. Los irresponsables. Los que saben que ya tienen uno y no. Que tienen uno con otro, uno con otra. Si van a tener una vida desordenada, lo mejor que deberían hacer es hacerse la vasectomía. La vasectomía es un método anticonceptivo masculino definitivo. Este procedimiento consiste en cortar y bloquear los conductos deferentes, que son los tubos que transportan los espermatozoides. Esta intervención es ambulatoria, dura aproximadamente 30 minutos y el paciente puede volver a casa ese mismo día. Es importante destacar que este procedimiento no afecta la producción de semen, ni en cantidad ni en color. Tampoco disminuye el deseo sexual, los orgasmos ni el nivel de hormonas. Además, se mantiene completamente la capacidad de tener o mantener una erección. En resumen, la vasectomía es un procedimiento completamente seguro y eficaz. Ahí tienen vasectomía para no estar hecho cuis. Verán, guambritos, las mujeres arriesgan más con esos métodos anticonceptivos que están usando. En cambio, la vasectomía es segura, hasta más barato nos sale hoy. Chao, pensión alimenticia. Vivos. La cultura